Hey, ¿qué pasa, networkers? En este cuarto vídeo de la playlist sobre Windows Server 2025 vamos a tratar, a fondo como siempre, el servidor de DHCP. Además de instalarlo, veremos las mejores prácticas y las configuraciones recomendadas por Microsoft, y lo configuraremos en modo failover para tener dos servidores dando servicio a la vez, de manera que si uno se cae, el otro responda. Venga, vamos para allá. Para instalar el servidor de DHCP hay que hacer lo mismo que para instalar cualquier otro error. Nos vamos al administrador del servidor, agregar roles y características, instalación basada en características o roles, y nos preguntan cuál de nuestros servidores queremos instalar el rol del DHCP. Y aquí es donde nos debe surgir la primera duda. ¿Tenemos que instalar el rol del DHCP en nuestro controlador de dominio? La recomendación oficial y lo que dicen todos los manuales de buenas prácticas es que un controlador de dominio es la parte más importante de toda red, por lo tanto no debería compartir ningún otro rol. Ni siquiera DNS, ni siquiera DHCP. En sistemas grandes está claro que esto debería ser así. Deberíamos tener nuestros controladores de dominio por un lado, nuestros servidores DNS por otro y nuestros servidores de DHCP por otro. De manera que si alguno de ellos se escacharra y no funciona, nuestro sistema seguiría funcionando porque si se nos va un DNS tenemos otro DNS, o si se nos va un DHCP seguimos teniendo otro DHCP. Mientras tanto el controlador de dominio seguirá vivo. Pero en entornos pequeños donde tenemos una restricción presupuestaria y no podemos tener tantas máquinas, podemos tener el DNS y el DHCP dentro del controlador de dominio, siempre y cuando sigamos la mínima de que como mínimo deberíamos tener dos controladores de dominio. Si te estás preguntando si es recomendable usar el DHCP de tu router en lugar de instalar el DHCP en nuestro Windows Server, espérate un poco porque lo veremos más adelante. Nos habíamos quedado en esta ventana donde nos pregunta en qué servidor queremos instalar el servidor de DHCP. Lo normal sería aquí seleccionar este servidor, que es el nuestro local, dar la siguiente y completar el asistente, pero nuestro objetivo hoy no es solo instalar el servidor de DHCP, para eso no hace falta un tutorial, le das siguiente, siguiente, siguiente y acaba instalado. Lo que nosotros queremos hacer es crear una configuración robusta y para esto vamos a instalar el DHCP en modo failover. El modo failover lo que nos va a permitir es instalar el DHCP en dos servidores diferentes y o bien que los dos den servicio simultáneamente o tener uno en modo activo y otro en modo pasivo, de manera que cuando el activo no funcione sea el pasivo el que se encargue de repartir las direcciones. Así que vamos a aprovechar que Windows Server permite instalar roles en múltiples servidores a la vez para instalar este servidor de DHCP no solo en este controlador de dominio, que es DC1, sino en nuestro otro controlador de dominio también, que es DC2. Entonces, por ahora, solo nos deja instalarlo en el servidor local, que en este caso es server 2025 dc1.ad.snetworking.com. Si queremos instalarlo además de este en otro servidor de manera simultánea, vamos a cerrar el asistente, todos los servidores, botón derecho, agregar servidores y le decimos que busque en todo el Active Directory. Ya nos aparece aquí, aparte del DC1, el DC2, con lo cual seleccionamos los dos y los agregamos a la consola de la derecha. Y ahora en esta consola podemos manejar los dos servidores. De hecho ya vemos que aquí tenemos un grupo de servidor y servidores en total 2. Vamos ahora otra vez a agregar el rol. Ya nos encuentran los dos servidores, le damos a siguiente, instalamos DHCP, agregamos todas las características. En esta ventana Microsoft nos avisa de que un servidor de DHCP debe tener IP estática, que ya lo sabemos, y además de que deberíamos tener ya toda nuestra red documentada para ahora hacer toda la configuración del DHCP. Le decimos que sí y que reinicie automáticamente todo lo que sea necesario. Si queremos ver cómo va el proceso, le damos aquí a la banderita y vemos la progresión de la instalación del rol en los dos servidores. En lo que se termina de instalar el rol, vamos a repasar un poco. ¿Qué es un DHCP? DHCP es el acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol, o lo que es lo mismo, el servicio que reparte direcciones IP. Si en el vídeo anterior hablábamos de que el DNS es un servicio primordial para que funcione bien el Active Directory, el DHCP es un servicio primordial para que nos funcione directamente la red, porque será el propio DHCP el que le mande a todos los dispositivos clientes la configuración de nuestro DNS, con lo cual es crítico tenerlo bien configurado. Ya ha terminado la primera parte de la instalación. Si nos vamos otra vez a la banderita, nos dice que requiere configuración posterior a la instalación. Vamos a hacerla. Y ahora lo que hace el servicio de DHCP es automáticamente dentro de nuestro directorio activo crear los grupos de seguridad para los usuarios que pueden gestionar el DHCP. Una vez le confirmamos todos los datos, ya podemos buscar la consola. Vamos a buscar aquí el DHCP. Está por aquí y la arrastramos al escritorio. Pues ya estamos dentro de la consola del DHCP. Ya vemos aquí nuestro servidor DS1 y dentro de la consola del DHCP vemos las opciones para IPv4 y IPv6. Lo primero que hay que fijarse es que estas dos opciones tenemos un tick verde, que significa que este servidor ya está autorizado y está funcionando el DHCP. Esto por lo general está bien y es como debe ser, pero yo tengo un problema. Tengo ahora un servidor DHCP dentro del Windows Server, pero mi router también tiene configurado un DHCP en esta subred, con lo cual vamos a desactivar eso para que no me cree conflictos. Me voy a ir a mi router, vamos a ir a la red del HomeLab de Windows, que es la VLAN 150, y aquí vamos a desactivar nuestro servidor DHCP porque no lo vamos a usar ya en el router.
Fijamos cambios. Si en lugar de salirte como a mí los tics verdes, te han salido estas flechas hacia abajo rojas, quiere decir que el servidor no está autorizado y por lo tanto no está funcionando. Para autorizarlo, que lo autorizamos contra el Active Directory, lo que hay que hacer es botón derecho en el servidor y darle a autorizar. Una vez le damos, aunque no aparece directamente, si refrescamos con F5, ya nos aparece otra vez en verde. Si durante el proceso de instalación el servidor descubre que hay otro servidor de DHCP activo en la red, pues no autorizará este servidor y lo dejará en formato desactivado. Por eso veremos las flechitas hacia abajo rojas. Si nos sale como a mí en verde, es que está todo ok y podemos seguir con la configuración. Si hacemos clic en IPv4, vemos que nos pide agregar un ámbito, que es siempre la primera configuración que hay que hacer. Vamos a agregarlo, ámbito nuevo, nombre para este ámbito. Voy a llamarlo simplemente AS Networking. El asistente nos pregunta ahora por nuestra dirección inicial y final de nuestro ámbito. El ámbito va a ser todo el rango de direcciones IP que nuestro servidor de DHCP se va a encargar de repartir. Pero ese ámbito empieza en un sitio y acaba en un sitio. Y es eso lo que tenemos que establecer aquí. Como norma general, siempre hay que guardarse una serie de direcciones para si tenemos necesidad de poner IPs estáticas, que hay que intentar siempre tener el mínimo número de IPs estáticas posibles en la red, pero siempre hay dispositivos que tienen que tener IP estática. Por ejemplo, nuestro router será una IP estática, nuestro firewall será una IP estática. Si tenemos un servidor proxy será una IP estática, nuestro controlador de dominios también son IP estáticas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas direcciones tenemos que reservar? Pues dependerá de nuestra infraestructura. Mínimo unas 10 direcciones, pero a mí me gusta reservar un poquito más. En este caso, como nuestros servidores son la IP .10 y .11, me lo voy a reservar hasta el 20. Así que ponemos 192.168.150.21 como IP inicial y 192.168.150.250 como IP final. A mí personalmente no me gusta ocupar hasta la última dirección IP del rango porque en ocasiones me he visto obligado a tener ahí algún equipo estático en una dirección IP muy alta para tener un poco más de sencillez a la hora de crear, por ejemplo, rutas estáticas, etcétera. Con lo cual voy a llevarlo solo hasta el número .250. Automáticamente nos rellena la máscara de red y nos pregunta por las exclusiones. Las exclusiones es un rango de direcciones IP dentro del ámbito que el servidor de DHCP no va a utilizar. Esto es, si por alguna razón tuviéramos que liberar las direcciones IP desde la .100 hasta la .130, podríamos incluirlas aquí. En nuestro caso, como estamos partiendo de una red de cero que no tiene ningún dispositivo todavía en la red, no nos hace falta reservar nada aquí. Y llegamos a la duración de la concesión. La concesión es el tiempo que pasa entre que nuestro servidor de DHCP suministra una dirección IP a un equipo y se la vuelva a renovar. Por defecto vienen 8 días, que es una duración bastante estándar y comúnmente usada. Si nuestra red es pequeña, este número realmente no tiene mucha importancia, pero en redes grandes conviene a veces renovarlo antes o después para que nuestro servidor de DHCP tenga menos trabajo. Generalmente lo que se hace es que se pone tiempo de concesión más largo cuanto más estables sean los equipos. Si tenemos una red donde tenemos muchos equipos volátiles, como muchos portátiles, muchos móviles, etcétera, se suele poner un tiempo de concesión mucho más pequeño. Y recordemos que el tiempo de concesión también va relacionado con el aging y el scavenging de nuestro servidor DNS. Pero para eso tienes que verte el vídeo de la semana pasada para ver cómo lo tienes que configurar. Para este lab, como habíamos establecido en el DNS, un aging y un scavenging de 7 días, voy a poner una concesión de unos 15 días. Y ahora nos pregunta si queremos configurar las opciones de ámbito. Vamos a decirlo que lo vamos a hacer más tarde. Fijémonos que ya tenemos nuestro ámbito creado, pero tiene marcada la flechita hacia abajo y además se nos ha puesto una exclamación en nuestro servidor de IPv4. ¿Esto por qué es? Porque aunque hayamos creado ahora un ámbito, este ámbito por defecto, cuando se crea por primera vez, está desactivado. Le damos botón derecho en nuestro ámbito, lo activamos. Una vez hemos activado el ámbito, ya vemos cómo nuestro servidor vuelve a estado en verde y ya podemos ahora configurar las opciones de este ámbito. Ahora mismo este servidor de DHCP ya está 100% funcional. Si conectáramos cualquier equipo a nuestro switch, este servidor de DHCP le repartiría una dirección IP, pero solo le repartiría una dirección IP porque no hemos configurado las opciones de ámbito. Vamos a hacerlo ahora. Abrimos el ámbito, vamos a opciones de ámbito y configurar opciones. Como vemos en este listado hay tropecientas mil opciones. Bueno, no hay tantas, hay unas 100 y pico opciones. De todas las opciones disponibles, las que nosotros vamos a usar, que son las más usadas, son enrutador, donde tenemos que ponerle la dirección de nuestro gateway. Vamos a ponérsela 192.168.150.1 y la agregamos. La más importante, servidores DNS 192.168.150.10. Fijémonos que incluso ha validado que esta dirección IP era realmente un servidor DNS. Vamos a agregarle la secundaria 192.168.150.11. Opción 15, nombre de dominio DNS, donde pondremos ad.asnetworking.com y ya vemos aquí en la tabla todas las opciones que nuestro ámbito va a mandar a todos los equipos clientes que se conecten a él. Ahora que ya tenemos nuestro servidor de DHCP más o menos configurado, vamos a configurar el failover. Para ello, en el ámbito, botón derecho,
y configurar conmutación por error. La primera pregunta que nos hace es configurar todos los ámbitos en los que queremos que nuestro failover funcione. Le decimos que los seleccione todos, aunque solo tenemos uno. Y aquí hay que decirle cuál es el segundo servidor en el que queremos tener el DHCP en modo failover. Colocamos aquí el nombre completo FQDN y llegamos a la configuración del failover. Hay dos modos de organizar el failover. Como casi cualquier dispositivo de alta disponibilidad, tenemos la opción de activo-activo o de activo-pasivo. En activo-activo, los dos servidores de DHCP estarán vivos a la vez y ambos repartirán direcciones IP, y en activo y pasivo solo habrá un servidor que esté funcionando en ese momento y el pasivo pasará a estar activo solamente cuando el activo se caiga. ¿Qué método es mejor? Va a depender íntegramente de nuestra infraestructura. Si nuestra infraestructura es básicamente un solo site con varios servidores, podemos tener un activo-activo sin problema. Si nuestra infraestructura es un site físico con múltiples sucursales y nuestro servidor, el backup de nuestro servidor está en una de las sucursales, no queremos que estén viajando por la VPN todas esas peticiones de DHCP. En ese caso será mejor tener el failover en activo-pasivo. Aquí para nuestro homeland vamos a hacerlo en activo-activo. En caso activo-activo nos deja incluso seleccionar el porcentaje de carga de uno y otro. Nosotros lo vamos a dejar todo por defecto y le vamos a poner el secreto compartido, que es algo así como la contraseña de la VPN entre ellos. El resumen de la configuración y la comprobación de que hemos activado ya correctamente el formato failover. Para comprobar que esto es cierto, vamos a irnos al segundo servidor, que lo tenemos por aquí, el DS2. Vamos a abrir la consola del DHCP, expandimos las opciones y vemos que ya tenemos todas nuestras opciones de ámbitos replicadas también en este segundo servidor. Otra forma también de comprobar esto sin necesidad de ir al segundo servidor es agregando en la consola otro servidor, ponemos el nombre del segundo servidor y aquí tenemos ya nuestro pequeño clúster de servidores de DHCP. Para comprobar que todo esto está funcionando correctamente, vamos a conectar un equipo cliente de Windows 11 a esta red a ver qué pasa. Aquí tengo una máquina virtual recién instalada con Windows 11 a la que no le he conectado la red. Vamos a activar la red. Vamos a conectar el adaptador de red al Virtual Switch. Aceptamos. Vemos que ha cogido red, pero vamos a ver exactamente qué ha cogido. Vamos a hacer un ipconfig y tiene el sufijo DNS ad.snetworking.com, dirección IPv6, IPv4, máscara de subred y puerta de enlace. Vamos a hacer un /all a ver si también ha cogido los DNS y efectivamente tiene servidores DNS .10 y .11. Ahora volvemos al servidor de DHCP, vamos a concesión de direcciones y ya nos aparece por aquí este equipo nuevo con la IP 136. Si en lugar de mirar el servidor de DHCP del servidor DS1 vamos a verlo en el servidor DS2, aquí lo tenemos. Esto significa que ambos servidores están repartiendo direcciones IP y que además se las están sincronizando entre ellos, con lo cual en caso de caída de uno nos estará funcionando el otro perfectamente. Ahora que ya tenemos el servidor configurado y está funcionando, vamos a pasarle el analizador de buenas prácticas a ver si nos dice si tenemos algún error o en qué podemos mejorar. Vamos a administrador del servidor, DHCP y bajamos hasta el analizador de procedimientos recomendados, tareas, iniciar examen. Se lo pasamos a los dos servidores e iniciamos la detección. Nos han saltado dos errores. El primero dice que debe configurarse credenciales para la actualización DNS si la actualización DNS dinámica está habilitada. Vamos a arreglarlo. Vamos al servidor DHCP, IPv4 con botón derecho, propiedades, opciones avanzadas. Y aquí tenemos las credenciales de registro de actualizaciones dinámicas. Ponemos una cuenta de administración y ya lo tenemos. El segundo de los errores dice que el servidor debe tener permisos de control total en los parámetros del registro de DHCP. Y sinceramente es la primera vez que veo este error en mi vida. Así que vamos a darle aquí más información acerca de este procedimiento recomendado y vamos a aplicarle la cura. Nos dice que tenemos que ir hasta rama de registro y asignarle full control aquí. Vamos a hacerlo. Regedit, HK local machine, system, current control set, services, DHCP, DHCP server, permisos. Aquí tenemos DHCP server, permitir control total. Aplicamos, cerramos todo esto. Y antes de volver a pasar el BPA, vamos a reiniciar el servicio. Volvemos a pasar el BPA y ya lo tenemos limpio. Vamos a ver una opción muy interesante dentro del DHCP. Si vamos a IPv4, botón derecho, propiedades y la última de las opciones en opciones avanzadas, tenemos la detección de conflictos de IP. Es una opción muy interesante que lo que hace es que ante una petición de dirección IP por parte de un cliente, nuestro servidor, antes de asignarle una IP de su rango, comprobará previamente que esté libre. Esto es porque muchas veces se colocan equipos con direcciones IP estáticas que pertenecen al rango y nuestro servidor de DHCP no lo sabe. Entonces puede ser que la asigne a un equipo y tengamos un conflicto de IP. Con esto lo evitaríamos. Como parte negativa, evidentemente, tiene un coste en recursos del sistema, con lo cual hay que implementarla con cuidado, sobre todo en redes muy grandes. Ahora que ya tenemos el servidor de DHCP prácticamente configurado, es interesante empezar a conocer
qué tipo de uso le vamos a dar al DHCP. Si algo tenemos que tener claro en una red es que hay que huir de las IPs estáticas como si fueran la peste. Siempre tendremos que tener un pequeño número de dispositivos que van a necesitar IP estática, como decíamos antes, nuestros switches, nuestros routers, nuestros servidores y poco más. El resto hay que tenerlo siempre en dinámico, incluso aunque esos equipos finalmente tengan una IP que es siempre para ellos, y para eso están las reservas. Abrimos la consola, vamos a nuestro ámbito y aquí tenemos las reservas. Para crear una nueva reserva, vamos a hacer botón derecho, reserva nueva, le ponemos un nombre a nuestra reserva, decimos qué IP queremos reservarle, vamos a hacer por ejemplo la IP número 100. Y aquí hay que introducir ahora la dirección MAC, que es la dirección física del equipo. Todos los equipos tipo impresora, escáneres, fotocopiadoras, etcétera, suelen traer la dirección MAC siempre en una pegatinita cerca de donde está el conector de red. Y si no, pues accedemos a la página web, que en la configuración siempre nos saldrá la dirección MAC. Vamos a probarlo con nuestro propio equipo de prueba. Para ello, primero vamos a extraer la MAC de nuestro equipo. Para conocer la MAC de un equipo con Windows es tan sencillo como abrir una consola y usar el comando getMAC. Copiamos los datos, volvemos a nuestro servidor, vamos a la reserva, generamos la reserva, ponemos una descripción cualquiera, agregamos la reserva, ya tenemos la reserva creada. Ahora lo que vamos a hacer es renovar la dirección IP en ese equipo para ver cómo el servidor de DHCP nos asigna esta reserva. Renovamos la concesión y ya la tenemos en el IP 100. Esta es la manera en la que a partir de ahora deberemos reservar direcciones IP que necesitemos que no cambien, pero nada de ponerlas directamente estáticas en los equipos clientes. Vamos a ver ahora cómo se hace la copia de seguridad del servidor de DHCP. Para configurar la copia de seguridad, vamos con botón derecho en el servidor, propiedades, y aquí vemos las dos rutas, tanto la ruta de la base de datos actual como la ruta de donde está la copia de seguridad que ya se está haciendo. Lo normal es que variemos esta ruta porque no tiene sentido que la copia de seguridad se haga localmente, y podemos examinar y mandarla a cualquier destino de nuestra red que tengamos, en un SAN o en cualquier sitio. Hasta ahora hemos visto cómo mandar direcciones IP a equipos que pertenecen a nuestra red. En el caso de que nuestra red esté segmentada en varias VLANs y nuestro servidor de DHCP esté en diferentes VLAN al resto de nuestra red, tendríamos que configurar los DHCP Relays. Esto se hace a nivel de router, incluso a veces a nivel de switch, para que entre las VLANs el router redirige a los paquetes del DHCP. De esa manera podemos tener un solo DHCP que controle a todas nuestras VLANs. Otra opción que deberíamos activar siempre si nuestro router lo permite es el DHCP Snooping. Esto lo que nos permite es decirle al switch y al router desde qué puerto vienen los datos del DHCP, de manera que solo acepte paquetes de DHCP desde ese puerto. De manera que si mañana nos viene el técnico de Movistar y coloca su router en una toma cualquiera de nuestro switch, no nos va a tumbar la red. Y por favor, todos estos datos documentalos. Si mañana no arranca el servidor del DHCP y no tienes ni idea de las reservas, cuál era el rango, de dónde estaban las impresoras, los routers, los switches, será un problema. Todo esto deberemos tenerlo aislado y guardado a buen recaudo. Hemos instalado y configurado el servidor de DHCP y hemos visto cómo realmente la configuración no es compleja. Lo complejo tanto del DHCP como del DNS es tener claro qué tipo de escenarios tenemos. Con el DHCP básicamente se pueden dar dos escenarios. Escenarios donde en una empresa multisede todas las sedes se conectan a la sede central para acceder a sus recursos. En ese caso el DHCP podrá estar en nuestra sede central, o el escenario donde todas las sucursales son autónomas y no se conectan a la sede central a por recursos o solo a por unos pocos recursos. En ese caso necesitaríamos un DHCP server en cada sede. No hay sistema mejor ni sistema peor, dependerá de cuál sea el que más o menos se adapte a nuestra infraestructura. En un sistema centralizado ahorramos en recursos porque al tener los de servidores de DHCP y DNS en una sola ubicación hay que gastar menos cantidad de hardware a mantener esos servicios vivos. En un entorno más independiente donde cada sede tiene sus propios servidores, obviamente el gasto en licencias y en hierro es mucho mayor, pero también es más independiente el sistema. Con lo cual, como casi siempre, no hay una decisión buena ni una decisión mala. Todo dependerá de saber usar la herramienta y sacarle el máximo partido. Venga, nos vemos en el siguiente. Chao.